presente quizá en un primer momento el laburo de la dirección y bueno, y lo que nos quiera compartir. Bien, ¿voy yo entonces? Sí, si todas estamos de acuerdo, sí. Igual también. Igual, nada, voy a intentar, me cuesta acotarme, pero voy a intentar hacerlo así. También podemos charlar un poco de esto que estuvieron pensando. Para mí es súper interesante pensar educación sexual integral y sobre todo vinculado al tema de masculinidades, que es un tema que no formaba parte del programa cuando se creó, no está dentro de los materiales. De hecho, hoy a la mañana justo tuve una reunión con la directora de promoción de derechos y con mi subsecretaria, que es Lucía Porto, por ese tema, por ver algunos agregados, digamos, sin necesidad de hacer modificaciones importantes que quizás, no sé si es el momento, frente a las resistencias que estamos encontrando, no sé si es el momento, digo, pero sí ir incorporando el tema de a poco, y ahora les voy a decir algunas ideas que tengo sobre esa incorporación del tema. Pero en principio, no, me encanta que en un encuentro o en varios encuentros sobre ESI se incluya la temática y sobre todo vinculado a violencia de género, ¿no? Que a veces parece como distanciado el tema cuando hablas de varones o masculinidades, todavía funcionan ciertos mitos vinculados a eso y es por qué vas a terminar hablando de masculinidades, tenés que hablar de otras cuestiones. Pero sin duda cuando hablamos de masculinidad en singular, eh, estamos hablando de cuestiones estructurales a lo que es a la violencia de género. Eh, y si no la pensamos, para mí, no podemos dar cuenta de eso que sigue ejecutándose, reproduciéndose y se sigue sosteniendo en definitiva. Así que en principio me alegro mucho como la invitación a charlar de estos temas vinculados a la ESI. Y además de trabajar en el ministerio, soy profesor de ESI, de hecho, en la Universidad Nacional de las Artes, para quienes estudian el profesorado, de cualquiera, digamos, de las facultades que viene, eh, doy educación sexual integral con perspectiva de género. Así que siempre me gusta hablar de este tema y no siempre tengo la oportunidad dentro del ministerio, digo, porque no es, primero porque no es tema fundamental del ministerio, sino que corresponde a educación, y segundo porque no estoy en el área de formación, sino estoy a cargo de la Dirección de Promoción de Masculinidades. Y algo que me gusta decirle siempre a quienes, digo, a docentes, a quienes se están formando como docentes vinculados a ESI, que a mí me gusta esto, frente a las resistencias que hay muchas veces, ¿no? Que es increíble que después de tantos años se sigan viendo el mismo tipo de resistencias para trabajar ESI en las escuelas, porque los discursos se repiten. Y para mí una forma de enfrentar esa resistencia es que nunca se presente como algo nuevo del todo, digamos. La ESI no viene a traer nuevos temas, le digo yo siempre, sino hay una frase de un filósofo que me gusta mucho, que no tiene nada que ver con la ESI, pero que es Walter Benjamin, que habla de la filosofía como algo que peina a contrapelo. Yo creo que en ese peinar a contrapelo se pone en evidencia, digo, es eso que estaba ahí, digamos, ¿no? Y un poco la ESI hace eso, peinar a contrapelo. Pone en evidencia la jerarquía sexual, las jerarquías de género, pone en evidencia, trae preguntas, trae inquietud ahí donde había pura certeza, parecía. No es que simplemente trae nuevos temas, digamos, a la escuela. La educación sexual siempre fue parte de las escuelas, pasa que el modo en que se educaba sexualmente era el modo naturalizado, atravesado por estas jerarquías, por estas desigualdades, y nadie lo ponía en cuestión. De repente empiezas a hablar del tema y peinar al contrapelo, y genera todas estas resistencias. Así que, nada, me encanta hablar de eso. Bueno, lo primero voy a presentar la dirección, si quieren, para que sepan que existe esta dirección en la provincia, que no era una dirección que todavía no se entiende y genera ciertas resistencias, persecuciones y hostigamientos. Los he vivido en carne propia la semana pasada, pero que digo, fue desde Estela y el equipo que conformaron el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, desde el principio
tuvieron en cuenta que había que tener una dirección vinculada a la promoción de masculinidades para la igualdad. El nombre no era ese, digo, fueron pensando el nombre, pero en realidad les pareció necesario trabajar en esto, ¿no? En un escenario atravesado por movimientos feministas y de la diversidad sexual, donde se ponían en jaque, digamos, ciertas certezas, ciertos mandatos, ciertos contratos sexuales y de género que hasta el momento pasaban desapercibidos en muchos casos, digo, era necesario frente a ese escenario de conmocionado, de incertidumbre, ese escenario que da efecto a un ministerio como este y como el de Nación, a hablar de este tema, digo, y pensar en ciertos modos en que se pueden desarticular los mandatos más normativos o hegemónicos vinculados a la masculinidad, pero al mismo tiempo potenciar y mostrar formas de habitar masculinidades, y ahí en plural, posibles, digo, ¿no? No pensando como una dicotomía, masculinidad mala, 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 feminidad buena, 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 sino repensar, digamos, cuáles son los mandatos vinculados a esa masculinidad en singular, que se estructuran a partir de la vulneración y la exclusión de las otras personas. Que ese es el problema principal de los mandatos de masculinidad. No es tanto que alguien se reconozca o no dentro de la masculinidad, o no es un problema que alguien quiera habitar una identidad masculina o quiera nombrarse como varón en este mundo, digo. No es un problema de sujetos en particular, sino de las estructuras que sostienen, digamos, las estructuras patriarcales y machistas, que sostienen esos modos y esas jerarquías de sexuales y de género. En ese sentido, digo, se crea esta dirección que tiene como una doble función. O a mí me gusta verla así, de manera arbitraria, digamos, pero funciona, digamos, verla así. Una más vinculada a la promoción y la prevención, ¿no? Que tiene que ver con esto, con el desarrollo de materiales educativos, campañas comunicacionales, esta articulación que tenemos con el programa de ESI, generando documentos, capacitaciones específicas para quienes forman parte de la administración pública municipal, provincial, para incorporar el tema de esto, de desarticular ciertos mandatos vinculados a la complicidad machista, el mandato, digamos, de proveedor como estructurador muchas veces de las identidades, la idea de la potencia permanente, ya sea sexual o física, digo, pero la idea de demostración constante de una potencia permanente, la huida de lo que es el cuidado en términos generales, no solo el cuidado en términos familiaristas, digo, de las tareas domésticas, sino pensar el cuidado, digamos, una identidad que parece no constituirse alrededor de la empatía, el acompañamiento, la escucha, el cuidado, sino todo lo contrario, ¿no? De ser, digo, podés contra todos, a pesar de todos, tenés el control de las emociones, de las emociones del resto, del cuerpo de las otras personas, digo, empezar a desarticular algunos de esos mandatos, sobre todo, digo, porque el problema de esos mandatos es que en la ejecución de esos mandatos se va la vida de un montón de gente. Digo, de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, pero también se va la vida de los varones mismos, ¿no? En pos de, digo, en tiempo que no construyen políticas de cuidados y los demás, tampoco hay cuidados a sí mismos. Digo, ¿no? Cuidado de la salud, cuidado de su cuerpo, preocupación por su salud mental, por su emocionalidad, por algo que le pasa en su cuerpo, digo, no existe el cuidado en ese sentido. Entonces, esto, parecía importante como tener toda esa dimensión de la promoción y la prevención. Pero había otro tema más importante, no más importante, sino otro tema también importante, que tenía que ver con qué pasa con los varones que ejercen o ejercieron violencia de género, o violencia por razones de género. Sobre todo con esos varones que habían sido denunciados, ¿no? Desde el principio en el ministerio se insiste en el abordaje integral de la violencia de género. Y parte de esa mirada integral tiene que ver con trabajar con quienes fueron denunciados. Ahora el tema es de qué modo, ¿no? Porque empiezan ahí todas esas discusiones de por qué vas a trabajar con esas personas, de qué es acompañarlos, es disculparlos,
es pensar bueno, un montón de mitos que funcionan alrededor del trabajo con varones que ejercen violencia de género, que está bien, digo. Y está bien porque, digo, el, el alerta se activa inmediatamente porque siempre en las políticas los recursos son limitados, ¿no? Porque el Estado tiene recursos limitados, no es que es ilimitado. Entonces hay que orientarlos. Entonces parece que cuando orientás y pones a los varones que estás orientando los recursos, lo que estás haciendo es darle a quien es el ejecutor de la violencia. Y en realidad lo que estás haciendo es pensar la violencia de género, digo, en definitiva, trabajar con varones que ejercen violencia de género tiene que ver con una política de erradicación de las violencias, no con una política de acompañamiento a quien ejerce violencia, sino que el objetivo máximo es un objetivo de protección, de prevención, porque uno busca que no se vuelvan a ejecutar esas formas de violencia, y yo creo que también, y a mí me gusta señalarlo, es un objetivo reparador también. En tanto esa persona no vuelve a ejercer violencia, o buscamos eso por lo menos como objetivo, es reparador comunitariamente. No solo para la persona, digamos, que denunció a su agresor, digo, a ese varón que ejerce violencia de género, sino también en términos comunitarios, en tanto no se vuelve a reproducir formas de violencia. ¿Qué pasaba? Nos damos cuenta, digo, por un diagnóstico muy sencillo, que no necesita mucho estudio, y es que con las medidas punitivas simplemente no alcanzan, ¿no? Con el trabajo y las estrategias punitivas, y eso lo sabemos, digo. Una penetral, la cárcel, digo, lo que sea, no modifica automáticamente la práctica de una persona. No es que una persona que la denuncia le ponen una perimetral, inmediatamente dice, ah, claro, yo ejerzo violencia y o sea, voy a repensar, esto no lo voy a volver a hacer, sino que todo lo contrario ocurre. Generalmente frente a una denuncia, lo que ocurre es minimización del hecho, negación del hecho, y a veces buscar castigar, digamos, a la persona con mayor violencia, ¿no? A la persona que denunció, ponele, a ese varón, ¿no? Entonces, trabajar, digamos, con esas personas denunciadas implica un trabajo de reconocimiento del ejercicio de la violencia, que es un trabajo complicado, no es automático tampoco, y de responsabilización, que nos parece fundamental, sobre todo en estos términos. Si vamos a pensar en un abordaje integral, no vamos a pensar nada más en actuar frente al hecho, digamos, cuando el hecho ya ocurrió, sino en todo el proceso, digamos, e inclusive el proceso de salidas de la violencia de las personas, ¿no? De las mujeres, sobre todo que denuncian violencia de género. Y pensar en ese proceso no es nada más pensar digamos, en un trabajo de acompañamiento en términos económicos, pero también emocionales y psicológicos, digo, una persona que pasó por una situación de violencia de género, sino también pensar en construir una sociedad libre de violencia de género. Y para construir una sociedad libre de violencia de género es fundamental trabajar con quienes ejercen violencia de género, en ese sentido. ¿No? Que esto pasa, digo, esto es una cosa de alguien denunciado, pero pensemos en hechos concretos, digamos, para trabajar sobre masculinidades, ¿no? Que eso muchas veces se responde ante situaciones de violencia callejera, ¿no? De abuso, situaciones de violación, generalmente digo, y no está mal, porque en la coyuntura a veces hay que hacer estrategias protectivas, digo, se le dan un montón de recomendaciones a las mujeres, ¿no? De cuidado para tener en las calles. Pero en algún momento hay que trabajar con quienes son los agresores. Digo, es fundamental en algún momento que el espacio social y público no sea un espacio de peligro, sino que sea un espacio ameno por el cual se pueda circular. Y para esto hay que trabajar con esa estructura, digamos, que produce esos mandatos. Y parte de esa estructura son esos sujetos que no paran de ejercer violencia. A veces de manera naturalizada, eh, a veces como cómplices, sosteniendo, digamos, un montón de formas de violencia, y a veces desde el silencio, digo, de no involucrarse en las políticas de género, ¿no? O en las políticas de igualdad de género. En este sentido, digo, la dirección tiene un poco esas tareas, ¿no? Esas tareas vinculadas, digamos, a la inclusión de los varones, en la responsabilización por las políticas de género, pero también en la responsabilización por terminar con esos mandatos vinculados al ejercicio de las violencias y el sometimiento de las otras personas. Sobre todo, digo, mujeres, personas de las diversidades sexuales, ¿no? Y de género, que son quienes están por fuera de esos mandatos, por lo general.
Y ahí estamos trabajando, digo, con promoción, estamos, bueno, laburando eso que les contaba hoy con ESI, pero también en capacitaciones muy concretas. Sacamos una capacitaciones sobre todo destinadas, en el sistema educativo todavía no avanzamos mucho, recién ahora estamos hablando con esta reunión que les conté hoy, porque, bueno, la verdad que educación fue bastante tomado por este contexto, ¿no? Y digo, muchas de las estrategias y los esfuerzos fueron orientados, digamos, a pensar este contexto, digamos, de aislamiento, digo, de pensar la virtualización, bueno, los acompañamientos educativos, pero, pero de a poco vamos como avanzando con estos temas. Pero sí fuimos avanzando desde el Ministerio con algunas campañas comunicacionales. Hay una que ahora está circulando de nuevo que se llama Salimos Distintos, para pensar algunos de estos mandatos. Después, si quieren, fíjense en las redes del Ministerio. Están buenas porque pensar como oportun crisis, le digo. Pero como esta idea de, bueno, estamos encerrados, digo, el encierro, los datos que arrojó el encierro fue el recrudecimiento de un montón de formas de violencia, sobre todo para quienes viven con sus agresores, eh, de la aparición de nuevas situaciones de violencia, sobre todo porque los varones no han sido educados para resolver de manera empática a través del habla y de la escucha situaciones de incertidumbre como la que se están viviendo, inclusive de incertidumbre laboral, ¿no? Sino que suelen responder Y con mi cámara, situaciones ¿dónde está? de mayor odio, mayor No quiero que me vean nada. violencia, suelen responder ante situaciones de incertidumbre. O ejecutando los mandatos de masculinidad. Ahí veíamos los primeros días de pandemia quienes incumplían, digamos, con las medidas que les pedían. A mí no me va a pasar nada, o sea, el uso de barbijo, ¿no? Como un varón usando barbijo era como un varón como sometiéndose al control de otras personas que le decían lo que tenían que hacer. Era un varón, o sea, el barbijo lo que pone en evidencia es que te estás cuidando. Y justamente si hay algo que no tiene que hay algo que no está vinculado a la masculinidad, en términos de mandatos normativos, es esta idea de que me estoy cuidando, ¿no? Digo, que puede ser en términos como el uso de un barbijo, puede ser como en términos de preventivamente ir a hacerse un estudio por el cáncer de próstata, que termina con la muerte de un montón de varones, o puede ser en no usar un preservativo, ¿no? Que ahí implica no cuidado de sí mismo ni cuidado de las otras personas. Esto está muy vinculado a la ESI. La ESI es una política de cuidado, sin duda. Desde educación es una política de cuidado, y cuidado en términos amplios, ¿no? No es el cuidado solamente en términos de el cuerpo y la salud, sino digo, salud en términos como la ESI dice, la sexualidad en términos integrales, ¿no? Esa dimensión subjetiva, simbólica, digo, social, atravesada por las relaciones de poder, por relaciones económicas, por cuestiones étnico-raciales. Es una política de cuidado la ESI. Y así hay que defenderla. En tanto, construye y produce, digamos, en ese recorrido, subjetividades que hacen de este mundo un mundo más libre, más justo, más feliz, que no implican la violencia y el ejercicio de la exclusión hacia otras personas. Una de las principales resistencias de la ESI es el mandato normativo de masculinidad. Digo, es una resistencia fundamental, que puede ser expresado por un montón de personas. Digo, no solo como por varones cisgénero heterosexuales, digo, sino que la resistencia a eso puede ser expresado por un montón de sujetos, ¿no? Y en muchos casos es en defensa de estos valores, ¿no? Porque cuando se defiende el valor de que con mi familia no te metas, lo que se está defendiendo es algo añejo como la patria potestad, ¿no? Que es el control de hijos e hijas por parte de quien maneja simbólicamente esa familia, que puede ser la madre en la vida privada, pero la madre depende de un padre, que es el protector y el controlador de las fronteras de esa familia. Entonces, ahí tenés un ejemplo muy claro de la ESI, digamos, y su resistencia vinculada a los mandatos de masculinidad.
en pos de esto, ¿no? De quién educa a mis hijos lo voy a decidir yo, ¿no? Y yo tiene que ver con esa frontera familiarista que está atravesada por los mandatos de masculinidad. Para mí hoy estamos volviendo, y me da un poco de temor realmente, digo temor pero no me echa para atrás, ¿no? Se están empezando a organizar formas masculinistas que veíamos cada vez más desactivadas, ¿no? Pero en el mundo ya son muy claras. En el mundo ya hay organizaciones como, en el mundo esto se llama backlash, ¿no? Que es como la respuesta desde el odio, ¿no? Discursos de odio frente al avance de ciertos derechos. Y hay equipos organizados. Digo, acá en Argentina cada vez hay más equipos organizados y grupos organizados vinculados a estas resistencias. Y que tiene que ver con regresar a los mandatos de masculinidad, ¿no? Y de la masculinidad tradicional. Porque hace un tiempo en los estudios de masculinidad habíamos cambiado el concepto de masculinidad tradicional por el concepto de masculinidad hegemónica o normativa. Porque ¿qué decíamos de la academia? Decíamos que, a pesar de algunos cambios en los mandatos específicamente, había algo que seguía ejecutándose a veces de manera naturalizada, que era lo que no se salía, era esas relaciones de poder. La masculinidad siempre es una relación respecto a otra cosa, lo que considera feminidad, digo, y funciona como fantasma. Ni la feminidad son necesariamente las mujeres, ni es como, digo, funciona como fantasma de el lugar donde no hay que caer, ¿no? La masculinidad, si es algo, es negación. Negación de, tengo que demostrar que no soy mujer y tengo que demostrar que no soy homosexual, decía Kimmel en los años 80. Hoy podemos decir que tiene que demostrar que no es maricón. Y porque no es en términos sexuales y de sexualidad, digo, ¿no? No es en términos de quién te gusta, sino en términos de fragilidad, varón feminizado, varón que cuidadoso, delicadito, preocupado, digamos, por sí mismo, varón que no ejecuta una potencia sexual permanente, ¿no? Entonces, digo, esa es la figura del maricón. Pero yo creo que hoy estamos regresando, digo, hay cada vez más discursos presentes de resistencia, sobre todo esto de la ESI, que vuelven al modelo de las 3P, que era el modelo de la masculinidad tradicional, que es preñar, proveer, proteger. ¿No? Aparecen de diferentes modos, ¿no? Es un modelo que dijo David Gilmour en los años 70, o sea, es viejo como modelo, cuando recién se empezaba a estudiar sobre masculinidad, pero yo creo que cuando uno empieza a analizar las resistencias a los avances de derecho, ves que en muchos casos hay algo de este modelo tradicional funcionando. Hay algo de este modelo de el preñar, proveer, proteger. Y en esto que le decía, con mi familia no te metas, está sin duda ese lugar de proteger. A los varones se los educan, más que para el cuidado, para la protección vinculada al control. Digamos, ¿qué ingresa y qué no ingresa en esas fronteras? Es como si cada varón fuese un soldado de su propia frontera, ¿no? Como si el mandato masculino del soldado, digo, ese defensor de las fronteras de un Estado-nación, ¿no? La familia vendría a ser ese lugar fronterizo, ¿no? Y la mujer a cargo de la actividad privada. Esto sabemos que cambió. Digo, sabemos que cambió porque está lleno, cada vez son más las familias monoparentales, digo, donde las mujeres son las que están de todo, digo, de ser las proveedoras, o sea, cumplir todas las funciones. La mayoría de los hogares monoparentales de nuestro país y de la provincia son de mujeres, no son, digo, de varones, ¿no? En muchos casos, digo, también cambió porque la familia, inclusive en las parejas heterosexuales que siguen juntas, las mujeres forman parte del espacio público, digo, también son proveedoras al mismo tiempo que cuidadoras. Y esto es importante tener en cuenta. Cómo el mandato de masculinidad sigue resistiendo en esos ámbitos de lo privado, ¿no? Donde cambian los aspectos de las leyes en lo público, cambian los ambientes laborales, los espacios, digamos, por donde circulamos, donde cada vez hay más mujeres que forman parte de esa escena, sino en el ámbito privado, pero en el ámbito privado sigue habiendo ciertas resistencias, por eso se habla de la doble tarea, o de
¿Y qué te dijo? ¿Por qué digo, te de, lo sacó? de ¿Por qué este te lo trabajo sacó? no remunerado. Me la te quiere sacar. Perdón, Pero perdón, ahora Ariel. cuando lo afrontas, Hay porque una compañera te tocan Verónica las que está cosas con y el las micrófono abierto. y después te las pago, después te las compro. Nancy, por ahí lo puedes silenciar. Sí. No, obvio, bueno. Que me las tengo que. Bueno, mejor no. Verónica, estás con el micrófono abierto. Creo que quien abrió la charla puede mutearla directamente. Estoy en la Como independencia. un acto de panoptismo puro. Ahí está. A ver. Sí, le busquen. Y ahora- Ahí está, ahí está. Y ahora hay otro. No, hay otra. Ahí está. Me parece que ahí estamos. Sí. Ahí me Sí, no es tan molesto escuchar, porque eso nos pasa a todos en cualquier clase, que estás escuchando el murmullo, sino escucharse doble es el problema, digamos, cuando en estos espacios. Como escucharse y volverse a escuchar. Pero ahora, ahí vi la pregunta, y ahora voy hacia eso, si quieren, a pensar un poco la pregunta que hicieron en el chat. Pero, digo, esta idea de los mandatos de masculinidad vinculados a preñar, proveer, proteger, yo creo que sigue como, empieza a ser mucho más vigente, ¿no? Y empieza a digo, vuelve a ser como vigente, parece, en algún punto. Y eso que habíamos repensado de los estudios sobre masculinidad, hay que volver a revisarlo, porque creo que cada vez hay más como regresión a esos mandatos. Como que cada vez se vuelven más explícitos. A mí me gustaría, antes de pasar a esa pregunta, bueno, otros mandatos están vinculados, bueno, a proveer, proteger, la idea de procreación, la idea de autosuficiencia, ¿no? Esta idea de que yo puedo con todo, digo, son todos mandatos que se pusieron muy como en cuestión en este escenario de distancia, o de las medidas de distanciamiento social preventivo obligatorio. En un escenario de pandemia se pusieron en cuestión, pero también en un escenario atravesado por los feminismos y los movimientos de diversidad sexual. A mí me gusta, digo, y espero que se me entienda lo que quiero decir, vincular, por favor déjeme terminar la oración, pero vincular, para terminar el proceso argumentativo, pero vincular la pandemia a los feminismos y los movimientos de diversidad sexual. Digo, es como si el feminismo fuese una pandemia. Y no por pensarla en términos de enfermedad, virus, lo que sea, pero en algún punto, por estos mandatos y estos espacios resistentes, y muchas veces por estas posiciones que son posiciones de privilegios, la incertidumbre y los escenarios de incertidumbre, ya sean económicos, sociales, políticos, simbólicos, generan formas de resistencia frente a eso. Y las formas de resistencia muchas veces son con recrudecimiento de formas de violencia o con recrudecimiento de la demostración del mandato. A mí no me va a pasar nada. Digo, esto es recrudecer el mandato. Esto es potenciar, digamos, es ese mandato, digamos, de potencia permanente. A mí no me va a pasar nada. Es demostrar, digamos, un mandato que para mí, a mí me gusta señalarlo como estructurante, y esto es que me escucha la gente que me vuelve a escuchar, me repito mucho en esto, pero es algo que me encanta. Para mí la masculinidad, si hay un mandato que atraviese, que constituye todos los mandatos, es la idea de impenetrabilidad. Digamos, a los varones, y esto hay que ser, hay que potenciarlo mucho en la educación para desarticularlo, a los varones, sobre todo esos varones y género heterosexuales, los educan para constituirse como impenetrables, ¿no? Impenetrables en todos sentidos posibles. Impenetrables físicamente, sexualmente, simbólicamente, económicamente. Digo, la idea es que no hay falla, no hay fisura, no hay hueco. A los varones los educan en que no tienen huecos, digamos. Entonces, digo, educar en la ternura, en la fragilidad, en la posibilidad, digamos, de ser una persona que necesita del otro, digo, comunitariamente necesita de otro. Esto las mujeres lo saben desde siempre. Digo, las mujeres en los barrios, en la militancia, saben desde siempre que es fundamental el trabajo con las otras, digo, para las situaciones de violencia, para las situaciones de incertidumbre. Digo, situaciones donde vimos crisis económica, como en el 2001, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes sostuvieron, digamos, los espacios de salida, digamos, del lugar de desocupación hacia empezar, digamos, a buscar salida económica? Los movimientos eran de mujeres, digo, se llamaban de desocupados en términos masculinos, pero uno veía el movimiento de desocupados con referentes varones, sin duda, pero ¿quiénes constituían esos movimientos?
Digo, iba por los barrios, sabía quiénes estaban en esos movimientos, eran mujeres. Bueno, pero hay algo de esto. Digo, pero también pensemos, digo, todavía no hay como algo estudiado, y me dieron un montón de explicaciones, pero en las madres de Plaza de Mayo, ¿no? ¿Quiénes fueron las que salieron a la calle? Digo, más allá del acompañamiento que tuvieron en muchos casos de esos padres. Ah, mira, justo madres y abuelas, tal cual. O sea, te juro no lo había leído. Pero, digo, ¿quiénes sostuvieron, no? Digo, estaban sin duda los padres. Y en muchos casos, algunos padres fue por, digo, en algunos casos era como que eran foco, digamos, más perseguible en términos públicos, supuestamente, pero acá hubo alguien que entendía de redes y que entendía de cuidado. Y para mí en algún momento hay que entender también cómo esas madres, ante sufrimiento, situación de incertidumbre, viven todavía aún hoy, y muchos de esos padres murieron. Y esto no es por decir más débiles, menos débiles, sino que hay algo ahí que tiene que ser estudiado y pensado, que tiene que ver la relación que tenemos con el sufrimiento y con la incertidumbre, y con el dolor, y con las situaciones de incertidumbre. A los varones nos educan en la impenetrabilidad, en que no hay hueco. Entonces, cuando el hueco se hace evidente, como con una pandemia, o con pibas en un colegio, una piba de 15 años que te está diciendo esto es violencia, esto es violencia, eso es violencia, digo, cuando el hueco se hace evidente y hay algo ahí que hay que frenar, que hay que repensar, digo, a veces no están las herramientas dadas en esa educación masculina normal. Y ahí la ESI tiene un lugar fundamental, digo, en educar en esas otras prácticas, en educar en la responsabilidad afectiva, en educar en la dimensión del placer que puede tener el consentimiento. Digo, porque esto no es generar miles de protocolos, sobre todo en las escuelas, ¿no? Donde transcurren pibes y pibas adolescentes, digo, no sé si trata de protocolizar cada una de las relaciones, sí de construir nuevos contratos, nuevos pactos de géneros y sexuales. Ya ahí vemos que las pibas, que fueron las que más, digo, los pibes también cambiaron un montón, digo, no son lo mismo, pero las pibas fueron las que más fueron ahí como que agarraron los feminismos, digo, primero como casi reacción, digamos, entonces bardeando a todos los pibes, machirulo, bardeando así como si fuesen insultos, nada más. Hoy yo creo que hay como una vuelta primero fue como ebullición, escrache aparte sin jerarquía, digo, era lo mismo un profesor abusador que el pibe que te había insistido por el chat, ¿entendés? Como que no había jerarquía ahí en términos de violencia. Creo que hoy hay una vuelta a repensar, digamos, esos lugares, y para mí hay que trabajar ahí desde lugares, y un poco respondiendo a la pregunta, ¿no? A la pregunta que me hacían sobre diversos scratches y cosas así. Para mí hay algo fundamental que tiene que ver con la ESI, es que no desarrollemos como miradas adultocéntricas sobre el tema, ¿no? Entonces la mirada adultocéntrica siempre tiende a lo que no hay que hacer, ¿no? Entonces la política de cuidado que generalmente termina siendo hacia las mujeres, cómo esas pibas tienen que cuidarse. Por eso incorporar masculinidades tiene que ver con cómo educamos a esos pibes para que esas pibas no tengan que cuidarse, ¿no? Así como trabajamos con los varones que ejercen violencia de género, que fueron denunciados, digo, trabajamos con esos varones para no seguir generando dispositivos sobre las mujeres de cuidado, digamos, hasta llevar a ellas como bueno, no salgas de tu habitación, porque si salís va a ser peligroso. Entonces hasta llevar a ese encierro, digo, cada vez hay que construir, digo, como más habitaciones por donde transitar en libertad. En este sentido hay que trabajar lo mismo, digamos, con los pibes y las pibas, como también preguntarles, digo, qué pasa, ¿no? Y preguntar sobre las estrategias para, digo, hay algo que les preocupa mucho hoy a los pibes que no saben cómo seducir, ¿no? No tanto a los adolescentes, sino capaz un poco más como los de 20 y pico, ¿no? No saben cómo seducir, no saben cómo vincularse sexual y afectivamente, porque las pibas hicieron como un cambio así como muy repentino, pero tampoco saben muy bien, digo, qué es lo que desean, digo, quién sabe qué desean, ¿no? Si supieran que van a terminar su vida y no van a saber lo que desean, sería como más relajante. Pero digo, ¿cómo construir esos nuevos pactos sexuales y de género? Y para mí ahí la ESI es fundamental, pero la ESI trabajada
Digo, no desde el lugar del no. No te deja revisar los mensajes. Si te dice esto, es violencia. Si te dice lo otro, digo, porque hay cosas que no son necesariamente de ese modo homogéneo, digo, ¿no? Y ahí fuimos viendo cómo en muchas escuelas fueron los estudiantes, digo, quienes fueron buscando estrategias para vincularse en las fiestas, en el espacio escolar, digo, salir del lugar del juicio permanente, también me parece importante. Digo, un pibe que se pone insistente, un pibe de 15 años que se pone insistente, no es lo mismo que un tipo denunciado, digamos, en el juzgado número 9 de La Plata. Digo, no es lo mismo. Y eso hay que saberlo, digo, es parte de esta mirada, de esta perspectiva de género, de ir educando a esos pibes en otras formas de habitar masculinidades y que, digo, los alojen porque hoy saben que existen otras formas de habitar masculinidades, pero lo que les cuesta perder no solo es el lugar de privilegio, sino es el reconocimiento de su grupo de pares, ¿no? El reconocimiento de ese grupo de pares que reconoce, digamos, a que un verdadero varón es quien ejerce determinados mandatos, ¿no? Quien se muestra en su potencia sexual, quien vence la voluntad de sus compañeras sexuales en algún punto, o con la insistencia, o con lo que sea, digamos, quien suma números. Ayer miraba que en Instagram hay una página que se llama privilegiado-RRSS, está muy buena, son unos chicos que hacen videos sobre masculinidad y mandato de masculinidad, y preguntaba en qué momentos te habías sentido agobiado por los mandatos de masculinidad, no era esa la palabra. Pero en muchos casos, muchos pibes respondiendo que la primera vez que tuvieron sexo no pudieron contarlo porque ya habían tenido sexo 3 años antes, supuestamente. Entonces no pudieron contar, digamos, su primera relación sexual, digo, no se pudieron sentir acompañados con sus miedos, con las dudas que les generaron después, con qué les había pasado, si le habían pasado bien o mal, porque ya habían tenido sexo antes, supuestamente, que era mentira, claramente, ¿no? Y cómo pensar los mandatos de masculinidad, y esto sobre todo vinculados a la impenetrabilidad, ¿no? Como estructurante, que impenetrabilidad es lo contrario al cuidado, para mí. Porque impenetrabilidad es, digo, nadie es impenetrable, porque somos seres humanos. Entonces, la única forma de demostrar impenetrabilidad es penetrando a otras personas. Y ya les digo, no penetrando solo sexualmente, digo, que también tiene mucho que ver, digamos, ese vínculo que tiene el varón con penetrar a otra persona y como que esa es la relación sexual, ¿no? Y que por ahí pasa. Sino penetrar simbólicamente, socialmente. Entonces, a veces, la única forma de demostrar que no tiene fallas es fallando a la otra persona, vulnerándola, sometiéndola, pasivizándola. Y es el único modo de demostrar esa potencia. Por eso hay tanto vínculo entre los mandatos de masculinidad y el ejercicio de la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, pero también otro tipo de violencias patriarcales, que son la violencia de varones hacia otros varones, que también tiene que ver con violencias patriarcales como son los crímenes de odio, ¿no? Varones que matan a otro varón por ser gay, ¿no? Varones que hostigan a otro varón por ser gay, o varones que cómplicemente le pegan a un pibe, como pasó en Villa Gesell este año, y lo terminan matando. Digo, eso también son violencias patriarcales, en tanto que son violencias vinculadas al ejercicio y a la reproducción de estos mandatos de masculinidad, y donde algunos son ejecutores, sin duda, pero muchos somos cómplices de eso. En el silencio, en no frenar la situación, por perder el reconocimiento del grupo de pares. Y ahí está el otro elemento de la masculinidad, que no es que no solo la impenetrabilidad, sino lo que se llama la homosocialidad masculina. Los varones se hacen entre varones y a partir de la mirada de otros varones. Digo, los varones son quienes reconocen a otros varones la masculinidad. Por eso, vieron que a veces se dice que las violaciones en grupo o cosas así son siempre para la mirada de otros varones, o inclusive el ejercicio de la violencia son para la mirada de otros varones, que puede ser como una mirada más social, digo, ¿no? Como de quién maneja el control, ¿no? De quién tiene el control y no perder ese control. Y esto de la homosocialidad y de la complicidad entre varones
es un tema muy profundo que hay que trabajar, sin duda con niños, niñas, jóvenes, digo, hay que trabajar porque a los varones, inclusive quienes trabajan en espacios de reflexión, dicen, sobre todo dicen que cuando vuelven, salen de espacios donde se alojan más estos lugares para hablar, para empatizar, para expresar ciertas emociones, les cuesta, digamos, continuarlos en su grupo de pares, ¿no? Entonces ahí vemos varones que en lo público ejercen estas nuevas formas de masculinidad, ¿no? Como, o con sus compañeras feministas, ¿no? Se vuelven como súper correctos, pero después en el espacio privado de la intimidad de su grupo de amigos les cuesta ejercer este rol, digo, y que tiene que ver con la pérdida del reconocimiento de esto, ¿no? Y ahí es donde tenemos un rol fundamental los varones en la erradicación de la violencia de género. No solo en el reconocernos como ejecutores muchas veces de esas violencias, que eso es complejo, digo, porque tenés que, sobre todo varones que venimos vinculados como a proyectos de igualdad, de justicia social, de transformación del mundo, reconocerte como perpetrador u ocupando un lugar de perpetrador es complejo, ¿no? Digo, como al blanco reconocerse en ese lugar privilegiado de blanquitud también es complejo. Digo, más allá de si la ejecuto o no, sino que la posición que ocupo en este mundo. Salgo a la calle, no temo que me violen. Digo, es una posición en este mundo. Hablo en ciertos espacios y se me escucha por ser varón. Y digo, es una posición en este mundo. Más allá del ejercicio después individual, digamos, ¿no? Sino como posición social. Es complejo reconocerse en ese lugar. Pero después reconocerse como ejecutor de un montón de mandatos de masculinidad y de vulneración a otra persona también es difícil. Y ahí vemos las resistencias que tenemos muchos varones cuando nuestras compañeras, nuestras amigas, nuestras compañeras de trabajo, nos señalan ciertas cosas e inmediatamente respondemos como que está exagerando, ¿no? O minimizamos esa situación. En lugar de, ante esa reacción, digo, pensar si esa reacción nos tiene que ver con el ejercicio de la masculinidad, ¿no? Como decirle inmediatamente que está exagerando. Capaz que está exagerando, después lo vemos. Pero primero, por lo menos, hagamos la pausa. Preguntémonos, ¿qué me está señalando puntualmente? ¿Qué es lo que no suelen hacer? Generalmente, la respuesta ante esto es, los varones ya no podemos hacer más nada, ¿no? Y en realidad no es que no pueden hacer más nada. No pueden hacer prácticas, o las prácticas que están frenando son las que tienen que ver con la vulneración de las otras personas. Pero después se genera esta resistencia que les decía yo, de la pérdida del reconocimiento del grupo de pares, ¿no? Que la pérdida del reconocimiento del grupo de pares se da de diferentes modos, ¿no? Como desde el momento en que yo sé que mi amigo, digo, ejerce violencia y no hablo con él, o desde el momento en que veo a mi amigo haciendo cosas, mandando una foto o lo que sea en un grupo, y prefiero callarme la boca antes de que ponerme a discutir sobre esa situación, cuando sabemos que hay un montón de compañeras que no paran de discutir sobre la situación, entonces son locas, no se puede decir nada, no entendés el chiste, no tenés humor, no tenés... Bueno, digo, quedar en ese lugar marcado o pasar desapercibido es un privilegio que tenemos como varones, pasar desapercibido, ¿no? Como pasar como que formamos parte de ese grupo. Digo, más allá de que internamente y con nuestro ego nos sentimos genial porque no somos eso. Digo, pero pensar ese mandato es importante. Por eso para mí hay que trabajar, digamos, en educación sexual integral con esos dos lineamientos, digamos, con la idea del cuidado y la posibilidad de fragilidad y cierta pedagogía que esté vinculado, en algunos casos lo llaman a la ternura, otro a la fragilidad, digo, construyendo un abanico de emocionalidades, pero por el otro lado, desarticulando esa forma de complicidad machista, digamos, desarticulando, digamos, esa idea del reconocimiento por parte de sus pares, reconocimiento de que son potencia, digo, desnaturalizando ciertas formas de ejercicio de poder que se da a veces que nos enseñan a hacerlo primero entre propios varones, juegos de manos, apoyar a otros varones, pasivizarlos, digo, como ciertas formas de sometimiento que después nos van enseñando, digamos, que esa es la verdadera forma de ser reconocidos como varones. Entonces, yo pensaría, digamos, en esos dos ejes vinculados a la ESI y a masculinidad fundamentalmente, que para mí estructura gran parte de los mandatos. Y
y los incluiría, digamos, pensándola como eso que dije al principio, sosteniendo que la ESI es una política de cuidado. Entonces lo que hay que educar es en el cuidado. Y en la escuela tenemos una gran oportunidad para educar esas otras formas de habitar masculinidades, o educar a los varones como cuidadores, ¿no? Y no solo a las niñas, que se las vive educando como cuidadoras, ¿no? Por la atención que tiene que tener sobre otro compañero o compañera, por las características de esa persona que reconocemos o disciplinamos. Entonces, educar en el cuidado me parece importante para pensar una política feminista vinculada a los mandatos de masculinidad. Esperen que quería ver. Sí, si querés, Ariel, mientras vos revisás el chat, a ver qué nos ha quedado por ahí. Yo hace un par de semanas compartía con las compañeras un encuentro que había tenido con estudiantes de la secundaria de tercer año, y bueno, y estaban estas dos posturas que planteas vos, ¿no? Las chicas, por un lado, que planteaban de que cuando eran mayoritariamente mujeres, los varones se acoplaban al discurso de ellas y funcionaban en cuanto a la lógica feminista que estaban impulsando ellas. Ahora, cuando eran mayoritariamente varones, no, como que descartaban y desestimaban la postura de ellas. Entonces, como que se jugaba esto de los grupos. Pero en el mismo momento, en la misma charla, también las chicas por un lado dicen de que no, que el feminismo lo tenemos que construir solo las mujeres, y esta lucha es nuestra, las vulneradas somos nosotras, ellos no tienen nada que hacer junto con nosotras en el marco de esta lucha. Y también una de las voces de los varones era de que él no sabía, que yo no sé qué hacer, no sé si opinar, no opinar, si meterme, si acompañarla. Entonces se daba ahí un conflicto. Sí, ese tema como que hacen los varones en este contexto, para mí más que, para mí está bueno para repensar, digo, los varones creo que tienen, que es una pregunta que apareció ahora, que había desaparecido hace mucho, digo, la relación entre varones y feminismo, digo, la teoría, los estudios feministas y el movimiento feminista de los años 80, sobre todo con los feminismos negros, feminismos lésbicos, digo, ya había pensado esto, de quién es el sujeto del feminismo, para desarticular la idea de la mujer como sujeto del feminismo, que ahora volvió, digamos, como pregunta. Y para mí, digo, está bueno siempre que vuelva como pregunta, pero creo que hoy los varones tenemos una tarea en este contexto, que más que si pensarnos o no como feministas, que eso cada uno lo sabrá, más allá, digamos, en lo público, que deberíamos tener una preocupación más grande por qué hacemos en esos grupos que todavía siguen reproduciendo esos mandatos, digo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para desarticular esos modos de complicidad machista? Desarmarlos, digo, no dejar a las compañeras, digamos, solas en ciertas demandas, sino ir ahí donde hay que reclamarlo. Más que estar en una marcha, que también está bien, digo, ¿no? Estar en el espacio público para mí. No, yo no, en ese sentido no tengo, digamos, no soy, no, soy de la línea de que el sujeto es feminismo como mucho más amplio, ¿no? Y interseccional, digamos, y cosas así. Pero, digo, más que la preocupación de por estar, como salir en la foto como feminista, me parece que el tema es cómo podemos trabajar los varones, digamos, en esas nuevas pedagogías, ¿no? Y en esos nuevos contratos y pactos sexuales y de género, para desarmar el modo en que fuimos educados. Porque en definitiva, digo, más allá de que algunos hemos vivido como más costosamente estos mandatos, o por fallar, digamos, entre comillas, en la heterosexualidad, o fallar por una cuestión física, o fallar por tener, por ser una persona con discapacidad, digo, hay varones que fallan por diferentes cosas, ¿no? Social, en el paradigma ese, digo, blanco, heteronormativo, masculinista, digo, fallamos por diferentes cosas. Más allá de eso, hemos sido atravesados, no han querido educar en esos mandatos de masculinidad. Para mí que hay que ir como, no tanto preocuparse por qué identidad adquirimos, sino preocuparnos por qué de lo que fuimos podemos desarmar, para que dejen de ejecutarse formas de violencia. Ahí estoy viendo una pregunta
coincido en que la ESI es muy binaria, lo que no coincido es que la ley de identidad de género sea binaria. Lo que coincido es que el Estado y la política del Estado es binaria, no necesariamente la ley de identidad de género. La ley de identidad de género está, de hecho, la ley de identidad de género y sus fundamentos habilitó la posibilidad de que alguien pueda hacer un reclamo para no ser registrada de manera binaria, sino que ser registrada sin género, los propios fundamentos de la ley de identidad de género. Si el Estado sigue registrando binariamente, pero la ley en su primer artículo reconoce la identidad de la persona tal como esa persona la siente, digo, tal cual dice los principios de Yogyakarta. Entonces, como no dice que la identidad de género es si esa persona quiere ser varón o mujer, sino que, digo, y en los fundamentos de la ley están citados los principios que no tienen nada de binario. Sí, entiendo el binarismo existente en el registro, digo, y en el Estado, pero en los fundamentos de la ley no me parece que sea binaria. De hecho, quienes las escribieron, digo, quienes la pensaron, ahí está bueno leer a... digo, sin duda, no sé si hay que modificar la ley, sino hay que modificar la forma de registro, para no confundir qué es lo binario para mí. La política de registro. La ley en su fundamento, de hecho, lo interesante de la ley es que reconoce que cualquier persona tiene el derecho a la identidad de género. Digo, no solo las personas trans. Dice, cualquier persona tiene derecho a la identidad de género. Eso es interesante. Y después hay otro elemento interesante de la ley, que es de identidad de género y no es de expresión de género. Que ahí hay una separación que es fundamental para pensar el derecho como el derecho humano a la identidad, que es que más allá de cómo te veas y cómo te vea el mundo, lo que importa es lo que vos estás sintiendo, deseando, reconociéndote. Digamos, y esto es fundamental para ver como la profundidad del derecho humano a la identidad. Digo, que no importa la mirada que pueda tener cualquier persona, sino que lo que se está reconociendo ahí es el derecho humano a la identidad. De hecho, digo, es tan fundamental en eso que ni necesitas el cambio registral para que a vos te reconozcan el derecho de identidad. Y ahí estamos viendo lo no binaria que es. Digo, en la escuela pasa mucho esto. Hay un artículo fundamental vinculado al trato digno. El trato digno mata cualquier normativa que venga encima, digo, ¿no? Trato digno es que esa persona tiene el derecho a su identidad más allá de lo que haya hecho. Digo, si haya hecho el cambio no registral, sino que con solo nombrar, digamos, cómo quiere ser reconocida y nombrada esa persona, tiene que reconocerse ese derecho al trato digno. Por eso para mí no es binario en ese sentido. Después del registro, digo, el registro de las personas es binario, sin duda. Pero no la ley en sí, porque la ley y su fundamento me parece que, al contrario, hay que seguir explotándola para ir como pensando todos los efectos, digamos, que tiene sobre nuestra vida cotidiana. Sí. Claro, la patria, sí, tal cual. Como dice Julio César Benítez. Como dice Rita Segato. Hay más dice 70 veces feminismo versus machismo. Claro, eso octubre el diálogo. Sí, tal cual. Digo, es parte de estos recursos, esto que dice, ustedes están viendo el chat, ¿no? Porque yo le hablo al chat como cuando, digo, capaz no lo están viendo, pero cuando uno responde los mensajes de audio, cuando lo va escuchando, claro. Eso, bueno, lo mismo estoy haciendo con el chat, pero así que espero que lo estén viendo. Es que me parece que parte de la resistencia es, en lugar de pensar el feminismo y los feminismos como una política emancipatoria de la justicia social, digo, del cuidado, es establecerlo como una guerra contra los varones, digamos, ¿no? Y no comprender, digamos, que el feminismo es transformador en tanto busca igualdad, justicia social, lo que sea. Digo, después habrá feminismo que lo piensan por un lado, digo, eso después habrá posicionamientos políticos, ¿no?
Habrá feministas que le llamarán igualdad y justicia social, habrá feministas que le llamarán revolución, habrá eso de acuerdo a cada posicionamiento. Están las feministas materialistas, las de la igualdad, pero plantearlo en estos términos, y para mí cercenarlo a que es pibas contra pibes, nos vuelve a un lugar de esencialismo, como que los varones son machistas y las mujeres feministas. Y eso sabemos que no ocurre así. El machismo y el patriarcado es una estructura de relaciones de poder que construye relaciones desiguales, relaciones sexuales y de género desiguales. Lo que buscan los feminismos es desarmar eso. Entonces, si lo planteo en términos de versus, lo que estoy diciendo es que son la guerra de los sexos, digamos, como volviendo a un biologicismo, ¿no? Ni las pibas son todas feministas, ni los pibes son todos machistas. Digo acá, a lo sumo la sociedad es machista y habrá personas que abracen, se alojen y sean salvadas por los feminismos. Pero no necesariamente los pibes son machistas. ¿Qué es esto un poco lo que se recrudeció en los colegios y que tuvieron que lidiar seguramente como docentes, ¿no? Esta guerrita de pibes contra pibas, ¿no? De acusaciones. Yo fui a dar un taller en un colegio que me espanté mucho. Sobre todo pensaba porque estaba trabajando con pibitos de 14 años, y son pibitos de 14 años, digo, ¿no? Y empezó toda una discusión, digamos, sobre consentimiento, y lo que suele suceder cuando uno lleva el lugar de consentimiento, que vos le preguntás en términos binarios ahí, y había una estrategia puntual en términos binarios. Cada uno podía ir al grupo que quería. Se identificaba en el grupo de varones o de mujeres, digamos, con el que más se identifique, pero era un término, era como estratégicamente pensado en términos binarios, sobre todo para pensar las relaciones de consentimiento en relaciones heterosexuales. Entonces le preguntábamos a los varones si reconocían ciertas prácticas donde actuaron sin consentimiento de la otra persona. Y ninguno te nombraba prácticas propias. Todas eran como los femicidios, las violaciones, ¿no? Como todos en términos abstractos, como sacándose del cuerpo. Las pibitas que hacían listados enormes de momentos donde sintieron que había alguien que había ejercido alguna práctica sobre su cuerpo sin su consentimiento. Desde que le griten en la calle, hasta que las aborden en una fiesta, hasta ver un tipo masturbándose en el colectivo, digo, un montón de cosas. Entonces, bueno, era un poco pensar esto, ¿no? Como en algunos casos la lista ponía en evidencia, digamos, la reproducción de esos mandatos, y en otros casos parecía una invisibilidad total, digamos, una incapacidad de los varones muchas veces de poner en evidencia estas formas de violencia cotidiana, ¿no? Que ni siquiera las vemos, porque las minimizamos, las negamos, no nos han enseñado, digamos, a percibir las desigualdades de género, no nos han enseñado a vernos como sujetos atravesados por el género. Los varones no sabemos que tenemos género. Y bueno, y todo terminaba el taller, empezó como, bueno, empezaba a subir de tono, ¿no? Era el momento como de auge de todo esto, así de tono, que terminó con varones en el frente, propuesto por la docente que estaba conmigo, ¿no? Yo era como un invitado ahí aparte. Entonces los varones en el frente y ellas desde sus bancos, como denunciando de un montón de cosas, como si fuese un juicio, ¿no? A los varones. Era muy tremendo eso, porque y los varones disculpándose, bueno, perdón por esto, como que sabían aparte que tenían que disculparse, ¿no? Digo, y eso no ayudaba a remover, digamos, el modo de funcionamiento de los mandatos, digo, no ayudaba a construir prácticas pedagogías del placer, del cuidado, sino lo único que hacía era que los varones sepan lo que no tienen que decir, hacer en público, y ellas considerar que ellas estaban como ajenas a todo mandato patriarcal y machista, digo, que no es así, digo, y lo sabemos que no es así. Digo, nadie está ajeno en tanto fuimos educados en sociedades patriarcales y machistas. Entonces, empezar a pensar esos vínculos, bueno, la ESI ahí tiene como un rol importante, ¿no? Como ir desarmando. Y es raro que no haya estado hasta el momento entre los materiales, pensar la masculinidad, ¿no? Y los mandatos de masculinidad. ¿Cómo lees la ESI?
Para mí es... ¿cómo orientaría la ESI? Para mí está bueno en esto que decía al principio, ¿no? Del cuidado. Digo, preguntar a varones sin distinguir esto, ¿no? Pero también pensar las respuestas y ver qué está pasando. ¿Qué está pasando en los hogares, ¿no? ¿Con quién se hace cargo de las tareas de cuidado? ¿Qué les demandan en los hogares para continuar? ¿Quiénes ayudan o acompañan los procesos en la casa? Digo, para que empiecen a ponerse en evidencia estas cosas. Digo, sin saltar como a la yugular de madres y padres, porque si no se les van a poner en contra. Pero, digo, capaz que es un buen ejercicio pensar en esto. ¿Quién se está haciendo las tareas de cuidado? ¿No? Tirar estas preguntas. eh, y digo, si se animan más, yo pensaría en cómo se están dando los vínculos sexuales y afectivos. Hay que ver si se sienten cómodos para hablar. Digo, en un momento donde la virtualidad está funcionando mucho, digo, circulación de fotos, videos, de un montón de cosas, digo, que están funcionando. ¿Cómo lo piensan ante estas situaciones? Digo, sobre todo los pibes jóvenes y adolescentes, digo, preguntarles qué les está pasando, ¿no? Con los vínculos sexuales, afectivos, amorosos. Eh, Digo, o sea, estoy pensando en los pibes de quinto año, que quinto año como ese momento donde pasan un montón de cosas, ¿no? De quinto, sexto año, depende, pero ¿qué les está pasando con las relaciones sexuales y afectivas, ¿no? Eh, y cómo, digo, si bien son personas ya muy vinculadas a lo virtual, ¿no? En el uso de aplicaciones, no es que tuvieron una educación analógica antes de pasar por las escuelas, digo, ¿cómo se está haciendo uso de eso? Y eso está bueno para pensarlo. ¿Y cómo se cuidan esas situaciones? ¿Cómo se están dando, digo, las prácticas de consentimiento? Yo pensaría todo esto, ¿no? Pensaría cuidado en términos en el hogar, pero también cómo está pensándose en sus relaciones y en sus vínculos. ¿No? Porque, digo, a la madrugada están solos chateando en sus casas seguramente. Y están pasando un montón de cosas ahí, entre los pibes y las pibas. Y está bueno rastrear qué está pasando también ahí. Digo, o sea, ir pensando, tirando preguntas, porque capaz están sucediendo un montón de situaciones de violencia que las pibas no están ni nombrando. Yo lo orientaría para esos lados. Pero también preguntándoles, ahí están trabajando bien la dirección de juventud, como ir pensando a poco estos temas en vínculo con las organizaciones, los centros de estudiantes, ¿no? Como espacio que nuclea a un montón de pibes y pibas de la provincia, ¿no? Eh, Ir pensando, digamos, estas dimensiones me parece importante. Sí, lo que dice Paola, bueno, es cierto, que tiene que ver con estas resistencias, ¿no? Eh, y también como, digo, y también, digo, y lo cierto es que hay mucha gente que termina como actuando desde ese lugar de la guerra contra varones, ¿no? Como no podés hablar porque no sé cuánto. Sí, y se fueron, lo del tema de los textos escolares como increíble, pero se fueron revisando. Yo trabajé hace muchos años en el INADI, em, en el área de la Dirección de Política Educativa y Formación. Trabajé 10 años en INADI, no, 8 años trabajé. Y una de mis tareas fue un trabajo con las editoriales de textos escolares, hacer toda una revisión de esos manuales, que no solo en términos de género, ¿no? Sino invisibilizaba un montón de cuestiones o barbaridades que se seguían diciendo. eh, pero sí, me parece que trabajar por ahí es como importante. Quería decir algo más de cuidado y no me acuerdo ahora. Pero bueno, no sé si tienen algunas preguntas más o quieren que avance con algún tema. Estaban presentes acá en el Zoom Julio Benítez y Mónica Wagner, que son los jefes digitales y regionales. Efectivamente. No sé si nos siguen acompañando. Si quisieran hacer algún aporte, comentar algo de sus lugares, se me ocurrió ahora.
Hola, buenas tardes. Esta también nos acompaña Luciano Villarreal, jefe distrital de Bolívar, ¿sí? Digo, no solamente estoy yo como jefe distrital de Olavarría o Mónica Wagner como jefa regional. Bueno, hoy le dedicamos particularmente toda la mañana a la cuestión de la ESI, a mirarla como política de cuidado y a empezar a pensar la vuelta a clases o a la presencialidad, si es que hay una vuelta, una posible vuelta, en términos de ESI, en términos de cuidado, ¿sí? Cómo volvemos cuidándonos, así que me parece súper interesante esta pregunta que formuló Ariel recién, ¿qué está pasando entre los pibes y pibas en esas charlas que pueden extenderse o en esa comunicación que puede extenderse en horas de la madrugada? ¿Sí? Como estamos pensando. Yo soy muy segatista para mirar las cuestiones de las masculinidades, ¿sí? Fanáticamente segatista, así que no puedo evitar pensar en términos del macho que construye el capitalismo, ¿no? No puedo dejar de pensarlo en términos económicos, a ese macho dominante en un territorio dominante necesitado de trazar un mapa sobre el cuerpo de las mujeres, como dice la Rita Segato. Siempre hay un trazado de dominio, independientemente si es un varón o mujer, una masculinidad que se piensa en esos términos, de poderío, de dominio sobre el otro. Capaz que me pierdo mucho de pensar otras miradas porque estoy muy capturado por esa forma de ver la cuestión de ser macho o ser varón a lo largo de los tiempos, ¿sí? Y sobre todo en esta contemporaneidad. Por ahí podría pensarse de ser macho en ese que toma la lavandina y se salva del COVID, ¿sí? Que hay mucho en estos últimos días. Bueno, desde esos lugares intento mirarlo, intento reflexionar la cuestión de la masculinidad. Sí, ahí Celia agrega crueldad, ¿no? Con esto que llama la pedagogía de la crueldad. Está muy vinculada a este mandato de esto, esta idea de poderío y de marcar un mapa sobre la otra persona. Hay un concepto también vinculado a masculinidad que tiene que ver con la masculinidad. Lucho Fabri, yo además de estar en el ministerio, estoy en el Instituto de Masculinidad y Cambio Social, formo parte de ese instituto, y habla de la masculinidad en términos extractivistas, ¿no? Que tiene que ver con eso, digamos, con los varones, con la creencia que el cuerpo, el tiempo y la disposición de las otras personas están para él, digamos, ¿no? En términos de extracción de ese, y de uso de ese capital. Ahí les pongo abajo un cuadernillo que armamos con Lucho y otros compas de otra compa del Instituto de Masculinidades que les puede servir, y tiene unos videitos también. Es un cuadernillo para trabajar con jóvenes, masculinidad. Ahí se los puse en el link. Qué interesante pensar el modelo extractivista, ¿sí? Vos primero hablaste de una impenetrabilidad. Y la contrapartida sería esto, el extraer, el hacer hueco en el otro para sacar algo. Tal cual. Eso, tal cual. En esos términos. Y siempre hablando de masculinidad en singular, ¿no? Como lugar de poder. Porque después hay formas de habitar masculinidades. Y ahí vemos un montón de personas, digo, varones trans que han construido otro modo, digo, han repensado los mandatos, que no fueron asignados como varones al nacer, que al contrario, digo, seguramente pasaron por ser cuerpos donde se le extraía, digo, persecución, disciplinamiento, un montón de cosas, y han repensado esos mandatos, y ya habitan otros modos de masculinidad y otros modos de ser varón. También varones que han rechazado y negado esos mandatos, que son cisgénero, heterosexuales, y los rechazan. Digo, pero también mujeres que se reconocen habitando la masculinidad, digo, o formas de masculinidad, que no necesariamente tiene que ver con el extractivismo y con el poderío, sino que se pueden reconocer dentro de expresiones masculinas. Digo, hay un montón de teorías de masculinidades lésbicas, digo, funcionando ahí, que no tiene que ver necesariamente con copiar, como se solía decir, el mandato de masculinidad hegemónica, entonces mirá, se hace el hombre. Digo, no tiene que ver con formas de poder, a veces tiene que ver con juegos inclusive, ¿no? Con juegos de expresión de género, de identidades. Entonces, digo, ya existen esas otras formas de habitar masculinidades. Los nombres que recibamos después de eso, no sé si vamos a ser varones, varonis o lo que sea, o no tengamos nombre.
pero lo que importa es esto, ¿qué de esos mandatos? ¿Qué de esos mandatos, digamos, están estructurados a partir de de vulnerabilizar al otro? Porque es eso lo que hay que desarmar en definitiva. No es un problema de la masculinidad, así como, y cualquiera que quiera nombrarse como masculino o como varón ya tiene un problema, sino que es un problema de vulnerar a las otras personas, de relación desigual, de estructuración, digamos, de vida o muerte de otra persona. Digo, el modo en que se ejecuta la masculinidad en estos términos extractivistas termina con la vida de otras personas. Digo, y la única forma Digo, y esa es la metáfora de matar al macho, en definitiva, ¿no? Matar al macho es esa metáfora, justamente. No es matar a los varones, sino matar ese modelo. Hay una entrevista muy linda que... Nada que ver, igual van a pensar que desjuego un cualquiera, pero hay una entrevista muy linda que le hacen a Judith Butler, hablando de un crimen de odio en Estados Unidos, y cuenta toda la historia, ¿no? De un pibito que en su andar, ella dice, tenía un modo contorneado de andar, dice Judith Butler, ¿no? Que tiene que ver con o sea, con la mariconada, ¿no? Era maricón en el modo de andar, en el modo de hablar, digo, un modo floreado, podría decir, ¿no? Pero que su modo de andar, digamos, claramente molestaba a varios tipos del pueblo. Y termina con ese pibe asesinado, lo tiran de un puente. O sea, lo matan y lo tiran de un puente ese pibe. Y lo que dice Judith Butler después de eso es algo interesante. Dice, esas dos personas, digo, esas dos formas de habitar el mundo no podían convivir en el mismo mundo. Alguien tenía que morir, dice ella. Y es muy cierto, digamos, eso. Y no es por decir como, para no pensar en esto de las salidas como liberales, ¿no? Bueno, vos seguís siendo un macho extractivista, pero respetame a mí como cosa. No, porque parte de la reproducción de ese mandato masculino tiene que ver con la vulneración de las otras personas, es parte estructural de eso. O sea, si no existe la muerte de la otra persona y la desigualdad y la exclusión, no está existiendo como identidad. Por eso la muerte del macho es una metáfora en ese sentido. Y hay otro autor que es Néstor Perlonger, y ahí los traigo un argentino para no citar solo a Judith Butler. Néstor Perlonger, que es un poeta, antropólogo argentino, que bueno, vivió en Argentina, fue parte del Frente de Liberación Homosexual, fue uno de los creadores del FLH ya a principios de 70, que tiene un texto que se llama Matan a un marica, se llama Matan a un marica, creo, sí. Entonces cuenta también un crimen de odio. Y al final se pregunta una cosa, digo, después de hacer toda una descripción corporal, porque si lo conocen a Perlonger, tiene una escritura como muy... Dios antropólogo aparte, tiene como una mirada como increíble, y después de hacer esa escritura, digamos, física, definiendo ese varón, dice, quizás digo, al asesinar a la loca, esté asesinando su propio devenir mujer, dice, ¿no? Y en el gesto de matar, lo que está matando es su propio devenir mujer. Y es interesante esto en que no pueden vivir juntas, porque esto, para ser impenetrable, yo necesito de vulnerar a las otras personas. Y si educamos entonces en la penetrabilidad, podemos educar en formas de ser, de habitar masculinidad y de ser varón, que no impliquen la muerte de otras personas. Hoy, el modo en que están estructurados el mandato de masculinidad o los mandatos de masculinidad normativos implican la destrucción de otras personas. La exclusión, la eliminación. Digo, no es que un varón puede ejercer los mandatos de manera un poquito más buena. No, parte del ejercicio de esos mandatos es eliminar a las otras personas. Parte de ese ejercicio de esos mandatos es cuando a la salida de un boliche cagar esa trompada con unos pibes hasta terminar con la vida de esa persona. Parte de los mandatos tiene que ver con terminar con la vida de uno mismo tomando lavandina, ¿no? Parte de esos mandatos tiene que ver con ni siquiera tener empatía para dar plasma. Parte de esos mandatos tiene que ver con, ante una situación de violencia que sé que ejerce mi amigo, elegir el silencio. Porque ¿para qué armar bardos si está pasando, digo, es algo de entre ellos? Parte de esos mandatos tienen que ver con eso. Entonces,
desarticularlos, va a tener que ver con construir, digo, la posibilidad de vida para otras personas. Acá en La Plata un montón de pibes se divertían yendo a la zona de prostitución, donde están las travestis, a tirarles piedras, ¿no? Y se estaban haciendo varones en ese ejercicio, sin duda. Digo, no eran varones malos. No, ese es el modelo reconocido, digamos. En ir a bardear, digo, era su divertimento de fin de semana. Era cosa de chicos, no sé cuánto, hasta que algunas, digo, después terminó en situaciones graves, porque una cosa es tirar piedra, otros fueron y mataron directamente. Pero bueno, eso. Nos quedan 10 minutos. Ay, nos quedan 10 minutos. Sí, Yo bueno. que cortar. Editate la próxima. Genial, no, está interesantísimo, Ariel, estaríamos toda la tarde. Bueno, queríamos habilitar por si alguien quiere hacer preguntas, por ahí pensando en esto, en cómo trabajamos la ESI en este tiempo de aislamiento, o bueno, cómo estamos pensando la ESI para la vuelta. No sé si alguien más quería hacer algún aporte. Bueno, ahí Celia me parece que quiere hablar, pero tiene el micrófono apagado. Menos mal que te veo. No. Tenés el micrófono apagado, Celia. Mientras les recomiendo el curso de ESI de Huésped, está muy bien también, de Fundación Huésped. Y antes era un curso que vos te inscribías, ahora tienen como todo abierto en la página. Ariel, ¿te acordás que te pasé 2 problemáticas que precisamente son del libro ESI y que están muy cercanas a lo que nos sucede en la escuela secundaria? Sí, los 2 audios. El tema Scratch. Claro. Sí. Sí, no, lo de Scratch me parece que ahora fue bajando un poco lo de Scratch. Para mí lo que hay que, digo, cuanto más respuesta institucional hay, menos Scratch suceden. Digo, y esto lo sé porque trabajo en un lugar donde también había Scratch, que no era una escuela, era la Facultad de Periodismo, donde había un montón de Scratches en el ámbito universitario, y a medida que trabajamos institucionalmente, inclusive no solo de la Secretaría de Género abordando la situación, sino con los varones que eran denunciados, no hubo más Scratches en la facultad. En esa facultad. En la otra sigue habiendo. El tema es cómo responder a las demandas y cómo orientarlas. Sí. Para mí es como esto, como fundamental. El Scratch es como, en algunos casos no vas a poder, a mí no sirve como respuesta en algunos casos, y el tema es que no, en algunos casos se te va a venir encima. Ahora, si uno va trabajando sistemáticamente, hay menos Scratch, porque encuentran el lugar donde canalizar, digamos, esas cuestiones y esas denuncias. Después habrá gente que, aunque lo encuentre, va a escrachar igual. Ahí está, matan a un marica, qué lindo. Pero me parece importante charlarlo también, ¿no? Lo de Scratch. Está el texto de Faur muy lindo, el texto de Leonor Faur, que se llama El Scratch, la pedagogía del deseo. Búsquenlo. Es una nota de la revista Anfibia, que trabaja la experiencia del Colegio Nacional de Buenos Aires, que también tiene una particularidad, que es el Colegio Nacional de Buenos Aires, con todas sus particularidades. Pero está en la voz digo, pero no dejan de ser pibas y pibes, por más Colegio Nacional de Buenos Aires que vayan. Y que han buscado, digamos, también herramientas propias, digamos, para resolver esto. Es interesante toda la estrategia que buscaron. Porque, digo, el Colegio Nacional de Buenos Aires se encontró con un primer Scratch público que fue un acto de graduación. Donde ahí no había jerarquía. Ahí estaban denunciando a un preceptor abusador y a su compañero de colegio. Y era como, esperá, esto es una situación penal y esto es, o sea, un pibe como insistiendo, ¿entendés? Son como cosas distintas. Y después fueron las pibas mismas. De hecho, acá pasó lo mismo. Yo estoy trabajando ahora con una piba que fue hace 2 años, iba al secundario, y era como,
Y hoy está repensando un montón, digo, de pensar estrategias no punitivas, ¿no? ¿Cómo trabajamos desde el no punitivismo la transformación de las relaciones de género? Y es como, yo no sé si tengo la receta, ¿eh? Tengo algunas ideas que las estoy desarrollando en la dirección, pero no sé si la receta. Bueno, un aporte inmenso, me parece que quedamos bastante estalladas con la charla. Ahí todos los agradecimientos para el espacio, para Ariel, bueno, para toda esta construcción. Y creo que cerraba Tele, tenía también con agradecimientos más puntuales. Bueno, voy a aprovechar que se corte la internet. Muchísimas gracias, Ariel, por hoy estar presente acá. Quiero agradecer muchísimo a las invitadas Claudia Lajud, Alex Herrera, a los compañeros que nos dieron sus aportes para trabajar en cada uno de los encuentros, como Erika Lavelie, Daila Lavelie, Claudia Costa. Muchas gracias a los inspectores por estar presente y por habernos dado su apoyo, tanto a Julio como a Mónica, y muchísimas gracias a todo el equipo de SUTEBA. Quiero nombrar específicamente una persona, que es Nancy, que nos ha logrado sostener y poder llegar hasta hoy. En lo personal, estamos, y hemos charlado con las chicas, estamos muy contentas con esto. Paradójicamente, hoy cerramos esto e inicia la semana de la ESI. Nos pareció simbólicamente una manera, un broche increíble para hacerlo. Creo que nos quedamos con preguntas que nos vamos a seguir haciendo, y creo que esa es la clave de todo, ¿no? Quedarnos con preguntas, pero buscando la respuesta. Son momentos de pensar la ESI en este aislamiento y en cómo vamos a volver. Me parece, rescato muchísimo esto de pensar la ESI como política de cuidado, y creo que va a ser uno de los lugares a donde apuntar. Siempre dispuestos a todos ustedes, lo que necesiten, está el SUTEBA abierto, como siempre, para nuestras afiliadas, y agradecer muchísimo que estén acá hoy presentes. Gracias. Bueno, por ahí adelantarles de que como siempre nos han quedado cosas y temáticas para abordar, inquietudes y preguntas para seguir trabajando, así que en los meses que vienen vamos a estar haciendo encuentros de este tipo, un poco más focalizados sobre determinadas temáticas. Así que bueno, agradecerte nuevamente, Ariel, la presencia y bueno, y todo lo trabajado y lo extenso y lo amplio que sos, que es genial, que nos vuela la cabeza. Así que, bueno, un abrazo grande. No sé si alguien más de las compañeras quiere decir algo, pero si no. No, simplemente muchas gracias bueno. a todos, a Ariel, a los compañeros, a todos muchas gracias. Y vamos a seguir viéndonos. Abrazo. Ahí Verónica quería... Yo me quiero sumar a la lista de agradecimientos, y sobre todo a ustedes, a mis compañeras de SUTEBA, que la verdad que esto, si recuerdo la primera vez que me llamaron por teléfono y me dijeron, mira Verónica, estamos preocupadas por este tema, los femicidios aumentan, el aislamiento social, ¿qué podemos hacer? Y bueno, y ahí empezamos todas con un borrador, y la verdad jamás me imaginé que esa primera inquietud se iba a transformar en lo que fueron estos encuentros de ESI por Zoom, con un montón de de profesoras y profesores y maestras de Olavarría, y bueno, y terminarlo así con compañeros del ministerio, y bueno, con nuestros jefes distritales y regional, así que la verdad que estoy muy feliz de este proyecto, que seguramente no va a terminar acá, sino que va a tener una segunda vuelta,
Y bueno, felicitar a las chicas, la verdad que excelente el laburo que hicieron. Y me siento más que orgullosa por este equipo, esta conducción que tiene el Suteba Olavarría. Y gracias, Ariel, un gusto. Bueno, ahora sí, un abrazo. Gracias, gracias. Nos aplaudimos.